Bienvenidos a Chismecito VIP. Amantes de los chismes, prepárense porque la noticia del momento está aquí. Jennifer López está furiosa. ¿La razón? Ben Affleck y Jennifer Garner, juntos de nuevo, y ahora hasta en una nueva casa. Pero, ¿qué está pasando realmente entre este trío de Hollywood? ¿Es solo una reunión amistosa o hay algo más detrás de esta inesperada mudanza? Quédate hasta el final para descubrir todos los detalles de este culebrón digno de una telenovela y suscríbete a Chismecito VIP para no perderte ni un segundo de esta historia. Ben Affleck y Jennifer Garner siempre han sido los padres dedicados y amorosos que priorizan a sus hijos, pero ¿quién habría imaginado que vivirían juntos en una nueva propiedad? Fuentes cercanas aseguran que Ben y Garner han tomado esta decisión para crear un entorno estable para sus hijos, y aunque parece una elección razonable, esto ha hecho que Jennifer López estalle de celos. En las colinas de Hollywood, donde el resplandor de las estrellas en el cielo competía con las luces de las mansiones que engalanaban la ciudad, la vida de los famosos parecía un guión de película en sí misma. Entre esas colinas, en una de esas residencias, se desarrollaba una historia de amor que iba mucho más allá de lo que la prensa podía contar o los fotógrafos capturar. Era la vida de Ben Affleck y Jennifer Garner, dos personas atrapadas en la enredadera de la fama, el glamour y las expectativas, pero también seres humanos con sus propios deseos, temores y sueños. Garner, con su sonrisa serena y su naturaleza cálida, había creado lo que muchos consideraban un hogar ideal, un refugio de amor, comprensión, y sobre todo, estabilidad para su familia. Pero la vida, como en las mejores películas, estaba lejos de ser predecible. Ben y Jennifer Garner se habían conocido en una época en la que Hollywood les ofrecía una promesa de éxito y reconocimiento duraderos. Ambos venían de trayectorias de arduo trabajo y sacrificio, y su conexión era tan firme como los cimientos de aquella mansión que, con el tiempo, se convertiría en el refugio de una vida familiar que muchos envidiaban. Garner, con su espíritu generoso, había trabajado incansablemente para crear un entorno en el que sus hijos crecieran rodeados de amor y seguridad. Si algo tenía claro, era que su prioridad no era la fama, sino su familia. El nido que había construido no era solo una casa en una de las áreas más exclusivas de Los Ángeles, sino un verdadero hogar donde las risas y las lágrimas eran parte de una vida auténtica, lejos del constante escrutinio de los medios. Aún así, bajo la superficie de esa aparente perfección, Garner conocía las sombras que acechaban. La presión de la fama, las demandas de la industria, y sobre todo, los demonios personales de Ben, a menudo se interponían en el camino. Ben era un hombre brillante, pero con una fragilidad que solo aquellos que lo conocían profundamente podían comprender. Amaba intensamente, pero a menudo luchaba contra sus propios fantasmas. Garner había sido testigo de muchas de esas batallas internas, brindándole apoyo en los momentos más oscuros, siendo su ancla cuando el peso de la vida parecía abrumador. La relación de Ben con el alcohol era una lucha constante. Garner había estado ahí, paciente, amorosa, pero también consciente de que no podía salvarlo de sí mismo. Con el paso de los años, aunque el amor que sentía por Ben no se desvanecía, comenzaba a darse cuenta de que, tal vez, la única forma de ayudarlo era dejándolo ir. El nido que había construido para él y sus hijos, aunque perfecto a los ojos de muchos, no era suficiente para contener los problemas que Ben llevaba. Él, en su vulnerabilidad, necesitaba encontrar su propio camino. Fue en ese contexto cuando el nombre de Jennifer López comenzó a reaparecer en la vida de Ben. Habían sido pareja en el pasado, en una relación que fue observada y criticada por el mundo entero. Pero había algo en ella que siempre había dejado una marca en él, un magnetismo que, por más que pasaran los años, parecía imposible de ignorar. Antes de continuar con esta noticia, si eres fan de Jennifer Garner, Ben Affleck o Jennifer López, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y de cómo estas tres figuras del espectáculo han vivido esta situación de intenso conflicto. Garner lo sabía, lo intuía, como alguien que conoce los rincones más profundos del corazón de su pareja. Aunque Ben y López habían seguido caminos distintos, ese lazo invisible parecía persistir, y ahora, después de años de distancia, volvía a tensarse. Jennifer López, por su parte, siempre había sido una fuerza imparable. Su ambición, energía y talento la habían llevado a la cima, convirtiéndose en una de las figuras más icónicas del entretenimiento mundial.
Pero detrás de su éxito, también había una mujer que, como todos, buscaba el amor verdadero. Y ese amor, por más vueltas que diera la vida, seguía apuntando hacia Ben. Para ella, su historia con él nunca había terminado del todo. Siempre había algo pendiente, una conversación que no se había dado, una despedida que nunca se completó. Con el tiempo, los rumores sobre el acercamiento entre López y Affleck comenzaron a llenar los titulares. La prensa no perdía la oportunidad de capturar cada movimiento y especular sobre lo que significaba este reencuentro. Garner, aunque en silencio y con dignidad, observaba desde la distancia. No había ira en su corazón, solo una profunda tristeza y quizás una sensación de inevitabilidad. Había construido un nido perfecto, un refugio para su familia, pero sabía que no podía detener el curso de los sentimientos de Ben. Affleck, por su parte, se encontraba atrapado entre dos amores. Por un lado, Jennifer Garner, la madre de sus hijos, la mujer que había estado a su lado en los momentos más difíciles, ofreciéndole un amor que muchos considerarían incondicional. Por otro lado, Jennifer López, el amor de su pasado, pero también alguien que representaba una parte de sí mismo que nunca había podido olvidar. Era una batalla interna, una encrucijada emocional que lo consumía poco a poco. López, consciente de los sentimientos que aún existían entre Ben y Garner, no se rendía fácilmente. Sabía lo que quería y estaba decidida a luchar por ello. Con su carisma y determinación, comenzó a acercarse más a Ben, recordándole los momentos que habían compartido, la pasión que siempre había estado presente entre ellos. Para ella, esto no era solo un intento de reavivar una vieja llama, sino una búsqueda genuina de un amor que creía que aún podía florecer. Garner, aunque herida, no era ajena a estos movimientos. Comprendía que el amor de Ben por López era real, aunque le rompía el corazón, también sabía que no podía forzarlo a quedarse en un lugar donde su corazón ya no estaba. Ella siempre había sido una mujer fuerte, una madre dedicada, y sabía que, al final del día, lo más importante era el bienestar de sus hijos. No podía permitirse caer en la desesperación, en lugar de ello, decidió mantenerse firme, como siempre lo había hecho. La situación se hacía cada vez más pública, las cámaras captaban a Ben y Jennifer López juntos en cenas, eventos e incluso escapadas románticas. Cada imagen era un recordatorio doloroso para Garner de que la vida que había construido con él estaba cambiando irrevocablemente. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la amargura, decidió enfocarse en lo que realmente importaba, sus hijos y su propio bienestar. Sabía que debía ser fuerte por ellos, que debía darles un ejemplo de resiliencia y dignidad. Por su parte, Ben también sentía el peso de sus decisiones. Amaba a Garner, siempre lo haría, pero había algo en su relación con López que lo atraía, algo que no podía ignorar. Quizás era la promesa de un nuevo comienzo, la oportunidad de redescubrirse a sí mismo en una nueva etapa de su vida. Sin embargo, esa búsqueda no estaba exenta de culpa y arrepentimiento. Sabía que al seguir a López estaba dejando atrás una parte fundamental de su vida, una parte que siempre lo acompañaría. Jennifer López, aunque segura de su amor por Ben, también comprendía las complejidades de la situación. Sabía que no era fácil para él, que dejar atrás su vida con Garner no era una decisión sencilla, pero estaba convencida de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Estaba dispuesta a luchar, a perseguir lo que quería, sin importar las dificultades que se presentaran en el camino. A medida que pasaban los meses, la situación se estabilizaba en una especie de tensa calma. Ben, aunque seguía dividido entre dos mundos, comenzaba a aceptar que su corazón siempre había pertenecido a López. Garner, por su parte, había llegado a un punto de paz interior. Sabía que había hecho todo lo posible para mantener a su familia unida, pero también comprendía que no podía controlar el destino. Su hogar, aunque no era el que había imaginado inicialmente, seguía siendo un refugio de amor y seguridad para sus hijos. Al final, la historia de Ben, Garner y López no era solo otro triángulo amoroso en el mundo de las celebridades, sino un reflejo de las complejidades del amor, el sacrificio y la búsqueda de la felicidad en medio de las presiones de la vida pública. Garner había construido un hogar ideal para su familia, pero comprendió que no podía ser la única arquitecta del destino de quienes amaba. Ben, por su parte,
Tuvo que enfrentarse a sus propios conflictos y tomar decisiones difíciles sobre lo que realmente deseaba en su vida. Y López, con su inquebrantable determinación, persiguió su amor con una pasión sin límites. La vida siguió su curso para los tres. Garner continuó siendo una madre amorosa y fuerte, enfocándose en sus hijos y en su propio bienestar. Ben y López hallaron una nueva oportunidad para estar juntos, aunque sabían que el camino no sería sencillo. Aún así, estaban dispuestos a recorrerlo, conscientes de que el amor, en todas sus formas, requiere sacrificios, pero también ofrece la promesa de un nuevo comienzo. Las mansiones en Hollywood, con sus amplios ventanales y jardines impecables, a menudo proyectan una imagen de perfección, como si fueran castillos modernos donde los problemas no pudieran atravesar sus sólidas paredes. Pero dentro de esos muros, las personas son igual de vulnerables que en cualquier otro lugar. Para Jennifer Garner, esas paredes no eran diferentes. Había creado un hogar no para impresionar, sino para brindar un refugio a su familia, un lugar donde el ruido exterior se desvanecía y solo quedaba el calor de los lazos familiares. El hogar que había construido estaba lleno de pequeños detalles que hablaban de su dedicación. Cada habitación en la casa tenía algo personal, algo que contaba la historia de su familia. Las fotos adornaban las paredes, capturando momentos felices, días de juegos en la playa, cumpleaños en el jardín, navidades pasadas entre risas. Las huellas de los pequeños pies de sus hijos quedaban marcadas en los pasillos, recordándole que, a pesar de todo, había logrado ofrecerles un sentido de pertenencia. A pesar de las tormentas emocionales que a veces sacudían su vida, Jennifer Garner había logrado mantener la estabilidad para sus hijos, brindándoles una infancia lo más normal posible en un mundo que estaba lejos de serlo. El comedor, con su gran mesa de madera, era el lugar donde la familia se reunía cada noche, cuando las agendas lo permitían. Garner insistía en que, a pesar de los compromisos laborales de Ben, debían encontrar tiempo para sentarse juntos, compartir una comida y hablar sobre su día. Era en esos momentos, entre bocados de comida casera y risas de sus hijos, cuando Ben parecía más relajado, más conectado. Garner siempre podía notar la tensión en sus hombros desaparecer momentáneamente mientras la familia lo rodeaba. Antes de continuar con más detalles de este escándalo, recuerda suscribirte a Chismecito VIP, para no perderte ningún detalle de las noticias más candentes del mundo de las celebridades y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos. Pero Garner también conocía las sombras que acechaban a su esposo. Las noches en las que Ben no llegaba a casa a tiempo, las llamadas que se prolongaban más de lo normal, los rumores sobre sus problemas personales y su relación con el alcohol eran señales que ella no podía ignorar. En esas noches, cuando Ben no estaba, Garner se encontraba sola en su habitación, abrazando una almohada mientras los pensamientos se agolpaban en su mente. Se preguntaba si su amor y dedicación eran suficientes para sostener el peso de la vida que compartían. Sabía que no podía salvar a Ben de sí mismo, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. El jardín de la casa también reflejaba el esmero que Garner ponía en cada aspecto de su vida. Ella misma había escogido las flores que decoraban los bordes, plantando rosas, lavandas y jazmines, que impregnaban el aire con un aroma dulce y reconfortante. Le encantaba pasar las tardes allí, viendo a sus hijos correr y jugar mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. En esos momentos, podía olvidar todo el drama que ocurría fuera de esas puertas y centrarse en lo que más le importaba, su familia. Ben también encontraba tranquilidad en ese jardín, aunque muchas veces lo hacía solo, con una copa en la mano, contemplando el paisaje mientras su mente vagaba en sus pensamientos más oscuros. Garner lo observaba desde las ventanas de la cocina, a veces preguntándose qué tormentas internas lo sacudían. Sabía que él cargaba con una pesada culpa, una sensación de fracaso que lo acompañaba en muchos de sus días. A pesar de todo el amor que ella le brindaba, Garner también era consciente de que Ben se sentía atrapado, dividido entre su deseo de ser el hombre que ella y sus hijos merecían y su incapacidad para reconciliarse con sus propios demonios. Era en esas noches, cuando la casa se llenaba de un incómodo silencio y Ben se acostaba mucho después que los demás, que Garner percibía la verdadera distancia entre ellos. No era una separación física, sino emocional. Ben siempre estaba allí, pero a veces ella sentía que su corazón estaba en otro lugar, atrapado en una encrucijada que no podía resolver. En el fondo,
Garner comenzaba a darse cuenta de que ese otro lugar podría tener un nombre, Jennifer López. La conexión entre Ben y López, aunque distante, nunca se había desvanecido del todo. Garner lo sabía. A veces, en conversaciones con Ben, su nombre surgía casualmente, como si fuera un tema que él no podía evitar. Garner notaba su expresión, el leve cambio en su tono de voz, la forma en que sus ojos se iluminaban brevemente al recordar algo del pasado. Eran señales sutiles, pero para alguien que conocía a Ben tan bien como ella, resultaban imposibles de ignorar. Sabía que la relación con López había sido intensa, apasionada, llena de altibajos que los medios no tardaron en explotar. Sin embargo, lo que más preocupaba a Garner no era tanto el pasado, sino la persistente sensación de que, para Ben, esa relación nunca se había cerrado completamente. Había algo en López que lo atraía de una manera que Garner no terminaba de comprender. A pesar de los años transcurridos, ella seguía siendo una parte crucial de su historia, un capítulo que no se había cerrado. Aunque Garner era increíblemente fuerte, esa realidad la golpeaba profundamente. Le había entregado a Ben todo, su amor, su apoyo, su comprensión. Había estado a su lado en los momentos más difíciles, cuando su carrera declinaba, cuando las críticas arreciaban y cuando las adicciones lo dominaban. Siempre había estado ahí, dispuesta a ayudarlo a levantarse, a construir un hogar en el que él pudiera sentirse seguro. Pero, ¿qué ocurría cuando ese hogar ya no era suficiente? ¿Qué pasaba cuando los recuerdos de un amor anterior volvían con una fuerza inesperada? A pesar de su esfuerzo por mantenerse fuerte, Garner empezaba a notar pequeñas grietas en su fachada. Había noches en las que, después de acostar a sus hijos, se quedaba sola en la cocina, mirando una copa de vino que no se atrevía a beber, consciente de que no podía permitirse caer. Su vida siempre había sido un delicado equilibrio entre el amor que brindaba y el autocontrol que ejercía. Sabía que, si sucumbía a sus propios miedos y frustraciones, todo lo que había construido podría venirse abajo. Los rumores en los medios sobre un posible reencuentro entre Ben y López comenzaban a intensificarse, las fotos, las especulaciones, las conversaciones veladas se hacían cada vez más frecuentes. Aunque Garner intentaba no prestarles atención, consciente de que la prensa podía ser cruel y oportunista, no podía negar que algo estaba cambiando. Ben, aunque seguía siendo un padre cariñoso y presente, se mostraba cada vez más distante, como si una parte de él ya estuviera ausente. Garner sentía que, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en el presente, su mente y su corazón ya empezaban a viajar a otro lugar, a otro tiempo. Fiel a su carácter, Garner nunca confrontaba a Ben directamente. Sabía que hacerlo solo lo empujaría aún más lejos. En lugar de eso, se concentraba en sus hijos, asegurándose de que, sin importar lo que ocurriera entre ella y Ben, ellos nunca sintieran el peso de sus problemas. La vida seguía su curso, las rutinas permanecían intactas y Garner mantenía una fachada serena. Sin embargo, en lo más profundo, la realidad comenzaba a instalarse, no importaba cuán perfecto fuera el nido que había construido, no podía controlar los deseos de Ben ni alterar el curso de su historia con López. A veces, se sorprendía a sí misma preguntándose qué era lo que López tenía que ella no. Sabía que no era una competencia entre ambas, que el amor no funcionaba de esa manera, pero en sus momentos más vulnerables esa duda persistía. ¿Qué veía Ben en López que no encontraba en ella? ¿Era la pasión, la intensidad, la historia compartida, o simplemente algo que había estado presente desde el principio y que ni los años ni los hijos podían borrar? Y así, mientras el mundo observaba desde la distancia, Garner, Ben y López se hallaban atrapados en un triángulo emocional imposible de resolver fácilmente. Garner, con su infinito amor y paciencia, seguía manteniendo su hogar en pie, pero en su interior comenzaba a aceptar que, por más que lo intentara, ese nido no era suficiente para retener a alguien cuyo corazón ya pertenecía a otro lugar, a otro amor. Pero si hay algo que sabemos, es que Jennifer López no es de las que se quedan de brazos cruzados. ¿Qué hará la diva ante esta nueva situación? ¿Estará pensando en confrontar a Garner directamente? ¿O será que tomará una decisión definitiva sobre su relación con Ben? Este triángulo amoroso está al rojo vivo, y no podemos esperar para ver qué sucede a continuación. La historia de Ben Affleck, Jennifer Garner y Jennifer López sigue siendo el mayor enigma de Hollywood,
Y con esta nueva convivencia todo parece apuntar a que el drama está lejos de terminar. Si te encantan los chismes y quieres estar al tanto de cada detalle, dale like, suscríbete a Chismecito VIP y activa la campanita para que no te pierdas ni un minuto de esta historia que sigue dando giros inesperados. Hasta la próxima, chismosos.